Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí a todos los asistentes. Como ha comentado muy bien Eduardo, una parte muy importante y fundamental de todo lo que estamos trabajando es precisamente la participación pública y el contar con la gente, con el público general, con afectados, interesados. Entonces, este tipo de presentaciones y de reuniones son fundamentales para realmente poder avanzar en lo que es la implementación del proyecto LIFE y más allá de la estrategia. Simplemente voy a comentaros un poquito de dónde viene todo el proyecto LIFE, porque Eduardo ha hecho una magnífica presentación indicando todas las actuaciones y todo lo que se pretende hacer dentro del proyecto. Pero lo que quiero poner es un poco el contexto, ¿vale? De este proyecto, de dónde viene y por qué. Entonces, digamos que este proyecto, a diferencia de muchos lives, que lo que se trata es simplemente de presentar un proyecto y que tener los fondos y ejecutarlos, porque se ha detectado una problemática, pero sin tener un antecedente, en este caso lo que se tiene ya es un antecedente muy fuerte. Se tiene una estrategia que se llama estrategia Ebro Resilience, ¿vale? Estrategia como una estrategia que es, pues es un conjunto de medidas, ¿no? Es un conjunto de medidas que se están tomando para conseguir un objetivo. En este caso, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es reducir, o sea, intentar alcanzar una buena convivencia de la población con el río, reducir los efectos dañinos que tienen estas inundaciones de las avenidas y poder conseguir un desarrollo económico que sea sostenible y que nos permita compaginarnos con estas crecidas que vienen, que son naturales del Ebro, ¿no? Entonces, los que estáis asistentes, obviamente, pues supongo que ya conocéis la problemática de sobra, no hace falta que describa, pero sabéis que es un fenómeno que es recurrente, que ocurre cada determinados años y es inevitable. Vienen las lluvias, viene el deshielo, se juntan los cauces, los caudales. Entonces, lo que se trata es de intentar que causen el menos daño posible. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacer eso? Por lo que ha demostrado la experiencia previa, no se puede hacer solo con una medida. Digamos que no hay una medida universal que nos solucione todo el problema asociado a las crecidas. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se plantea? Pues hacer una combinación de medidas. ¿Eh? Hacer una combinación de medidas en las que, combinando unas con otras, se consigan reducir estos daños o estas afecciones al mínimo posible. ¿Vale? Entonces, eso es el objetivo un poco de la estrategia AgroResilience. Entonces, es la aplicación del plan de gestión de riesgos de inundación dentro del tramo medio del río Ebro. Este tramo medio son de 325 kilómetros que va desde Logroño a La Zaida. ¿Vale? Incluye las comunidades de La Rioja, de Navarra y de Aragón. Entonces, lo que se ha hecho con la estrategia es decir, no vamos a aplicar una medida general a todo este tramo, sino que vamos a dividir el tramo en zonas, en zonas que sean hidrológicamente funcionales, y vamos a estudiar qué medidas son más efectivas en cada uno de esos tramos en los que estamos dividiéndolo. ¿Vale? Entonces, este tramo de 325 kilómetros se ha dividido en 17 subtramos. ¿Vale? Entonces, lo que se está haciendo con la participación de técnicos de todas las administraciones y profesionales muy cualificados es hacer una modelización hidrológica, bueno, apenas hace la modelización hidrológica y lo que nos dice es, nos da datos sobre cómo se pueden comportar las avenidas en función de lo que encuentran. ¿Vale? Entonces, tú haces una simulación de uno de los tramos y ves cómo se producen las inundaciones. Y a partir de allí haces otras simulaciones diciendo, bueno, esto es lo que está pasando actualmente, pero ¿qué pasaría si aplico alguna de las medidas que tenemos? Un abanico de medidas muy amplio, como puede ser curas, puede ser cauces de alivios, como puede ser retranqueo de motas. Entonces dices, ¿qué pasaría si aplicara esto o que se aplicara aquello? O idealmente una combinación de medidas, no una sola. Y a base de simularlo, decir, bueno, el modelo te dice, el programa te dice, bueno, si haces esto te va a pasar, se te va a inundar esta zona. Si lo haces de esta manera, se te va a inundar esta zona. Entonces se hacen muchas simulaciones y se prueba cuál es la mejor, la más óptima, ¿no? La solución óptima. Entonces con esas soluciones son las que se plantean luego en los municipios que se ven afectados por las inundaciones.
tanto sea por el casco urbano como por las zonas agrícolas. Se presentan y entonces entre todos se hacen debates y se comentan qué es la opinión y el sentir popular de la gente que vive en la zona y si se recogen cualquier propuesta de mejora que nos pueda ayudar a mejorar los modelos y a obtener mejores resultados. Entonces, fruto de estos modelos, de esta división por tramos, es de donde viene el proyecto LIFE. En el proyecto LIFE lo que se ha cogido son dos de esos subtramos en los que se dividió el tramo medio del río Ebro. Se ha cogido un tramo en Rioja, Navarra, que está por Alfaro y Castejón, y luego otro tramo que está en la zona de Aragón, en Usera y Fuentes de Ebro. Entonces se han cogido esos dos tramos y se les ha propuesto unas soluciones técnicas concretas que se han presentado a la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, las soluciones técnicas, pues más o menos se han propuesto en base al conocimiento que se tiene y a lo que los modelos nos predicen como el mejor funcionamiento. Entonces, la cuestión fundamental es incluir a la población en todo este proceso. Incluirlo desde el inicio, tanto en la propuesta de medidas, como en la implementación de medidas, como en la propuesta de mejoras, como en cualquier otras actuaciones que consideren que pueden ser productivas para alcanzar el mejor resultado. Entonces, es un poco el objetivo de esta presentación. Como comentaba Eduardo, dentro del proyecto LIFE se han considerado distintas actuaciones tanto que involucran a la población y a interesados. Por un lado tenemos actuaciones de comunicación, ¿vale? Para difundir todo lo que se está haciendo en redes sociales, prensa, la página web, que tenemos una magnífica página web, que es una página web para el LIFE, de LIFE Ebro Resilience, en el que se puede ver todo lo que se va a realizar durante este proyecto. Luego tenemos actuaciones de fortalecimiento de capacidades, es decir, mejorar nuestro conocimiento sobre la problemática y se tienen distintos públicos objetivos, técnicos, escuelas, público general, periodistas. Y por último está la participación, que es a lo que se viene a este taller de hoy. En ese plan, esa participación incluye un número tan grande de actuaciones y tan diverso que la mejor manera de implementarlo es redactar un plan que sirva de guía para todos estos años y que en ese plan se diga qué actividades de participación se van a realizar. Entonces eso es lo que ahora mis compañeros os van a presentar para que conozcáis. Claro, estos planes se han hecho con profesionales que están muy capacitados para la propuesta de acciones de participación y también se ha contado con la participación social a la hora de la propuesta de actuaciones. Entonces, sin más, pues nada, voy a dejar a mis compañeros para que os hagan ya lo que es la presentación del plan mismo y se continúe con esta reunión. Ya está, entonces, no sé si Alba estás por allí. Estoy. Muchas gracias, Carolina. Venga, Nada. pues mirad, os voy a compartir pantalla y lo primero que os quería decir es que durante la presentación, si os surgiera alguna duda de lo que os voy a contar, perdón, que ahora justo me llamaban de... es igual. Si os surgiera alguna duda, podéis utilizar... me estoy cambiando la vista. Podéis utilizar el chat, ¿vale? Entonces la idea es que durante la presentación podéis ir haciendo preguntas o propuestas, incluso decir, mira, pues a mí me gustaría participar aquí o pues a mí todavía esto no me ha convocado nadie, ¿no? Pues todo ese tipo de comentarios los podéis canalizar vía chat, ¿vale? Entonces la idea, si esto me deja pasar, aquí, vale. Bueno, la estructura hemos estado viendo, ¿no? La parte de bienvenida e introducción, la participación pública en la estrategia Ebro Resilience y ahora vamos a ver la participación pública en el LIFE Ebro Resilience, ¿vale? Y luego tendremos ese turno para leer las preguntas, si es que hay, que habéis formulado a través del chat y luego cerramos y os decimos cómo vamos a seguir con todo esto, ¿vale? Yo por repasar rápidamente lo que os ha dicho Carolina, sí, aquí digamos que trabajamos con esta dimensión de todo el tramo medio en la estrategia. Estas son las dos áreas
donde se van a hacer todas las actuaciones live y donde se enfoca principalmente el plan de participación del proyecto live, que no el de la estrategia, que va por otro lado, ¿vale? Y entonces aquí tenéis un poquito las distintas acciones de participación que se han hecho en la estrategia, ¿vale? Como os comentaba Carolina, todo esto viene del año del 2018, que algunas de las personas que estáis aquí ya estuvisteis en esas reuniones iniciales, ¿no? Donde se formularon como una serie de medidas tipo. Luego de ahí, de esas primeras propuestas, se han hecho unos estudios de detalle con unas propuestas de alternativas y es lo que estamos llevando al territorio a través de talleres deliberativos que hemos hecho ya en estos tramos que veis aquí, ¿no? Bueno, en San Adrián lo hacemos la semana que viene, por Mayén, Cortes, Novillas, Pradilla, Boquini, Alcalá de Ebro, Remolinos, Cabañas, Torres Obradiel, Osera Fuentes y el Burgo de Ebro, ¿no? El reto es pues que tenemos que ir todavía a la zona de La Rioja y algunos tramos más de Navarra y algunos tramos más de Aragón, ¿vale? Entonces esto se va haciendo en la medida que los estudios y las propuestas de alternativas, porque son bastante costosos en tiempo, pues se van realizando, ¿vale? Y luego, aparte de los talleres, también se han hecho jornadas informativas, que algunas personas también habéis participado, pues y se han hecho descensos interpretativos para periodistas, jornadas de impacto emocional de las inundaciones, ¿no? Sobre dragados y retirada de vegetación, de distintos temas. Estas jornadas siempre han respondido a peticiones que han salido formuladas en estos talleres, ¿vale? Entonces, en el momento en el que identificamos una demanda o una necesidad de información, hemos estado organizando estas jornadas. Quiero decir, que tenéis la opción de decir, mira, pues es que sobre este tema nos gustaría que hicierais una jornada informativa o divulgativa y la podemos organizar, ¿vale? Esto, por un lado, que es la estrategia. Y ahora, en el live, ¿qué hemos propuesto en el live? Ya veréis que es una propuesta como bastante más detallada y con más acciones de participación que en la estrategia, que tiene una dimensión muy grande. Entonces aquí podemos ir un poquito más a lo concreto, al territorio, ¿vale? Entonces os cuento un poquito cómo se ha elaborado el plan y cuál ha sido el procedimiento de aprobación, para que sepáis quiénes han intervenido en la aprobación de este plan. ¿Vale? Entonces hicimos primero una revisión de toda la información disponible que teníamos previa, que bueno, como las personas que estamos implicadas estamos desde el inicio, pues teníamos ya como un montón de información de referencia sobre los talleres, los estudios que se habían hecho y también sobre el territorio, ¿no? Entonces aquí viene la parte del diagnóstico social, inventario y actualización de datos. Lo que hemos hecho, teníamos una base de datos de la estrategia, hemos hecho una base de datos más específica y más detallada de las zonas live, hemos hecho una base de datos de los procesos de participación existentes en el territorio, que ya os adelanto que son muy poquitos, luego un análisis de prensa de las últimas inundaciones porque queríamos ver los diferentes discursos que habían salido en todo el eje medio acerca de la gestión de riesgo de inundaciones, también para identificar, ¿no? Pues los distintos posicionamientos y posibles conflictos que podían surgir, ¿no? Y peticiones que ya se habían formulado a través de prensa. Luego hemos hecho entrevistas a partes interesadas. Para identificar esas partes interesadas nos reunimos con los ayuntamientos, ¿no? Que nos fueron orientando, pues estas son como las 5 personas clave en este territorio. Entonces hemos ido a entrevistarlas para ver qué les parecía, ¿no? Qué mecanismos les parecía más interesantes implementar en el plan de participación. Luego hemos hecho un análisis de conflictos existentes donde hemos ido identificando las polaridades, las distintas posiciones, ¿no? Para ver si podemos encontrar intereses y estrategias conjuntas de acción. Y luego hemos hecho una propuesta preliminar de acciones participativas, ¿vale? Entonces, con todo esto se ha elaborado un borrador de plan que se ha consultado internamente a todos los socios que forman parte del consorcio del LIFE. Y luego también hemos hecho esa consulta externa a todas las personas que se habían implicado en las entrevistas y en estas entrevistas previas con los ayuntamientos en la elaboración del plan de participación. Entonces, con toda esa información hemos procedido a la aprobación del plan, que no quiere decir que sea un plan estático, o sea que pueden ir variando cosas porque uno de los principios del plan es la adaptabilidad. Entonces, en función de las necesidades que vayan surgiendo, igual vamos modificando algunas de las acciones de participación que salen aquí, ¿vale? Y el procedimiento de aprobación, bueno, os lo he comentado ya, lo he dicho antes, pero consulta interna, consulta externa y aprobación definitiva, ¿vale? Muy bien, el índice
que lo tenéis porque el plan ya está colgado en la web. No sé si algunas personas lo han podido ver. Estamos trabajando en una versión divulgativa, entonces que os vamos a mandar lo más rápido posible. Pues espero que la semana que viene. Entonces hay unos antecedentes donde os cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? Que es lo que os acabo de contar yo. Los objetivos del plan, la metodología que hemos utilizado para la elaboración, el público objetivo de este plan, los principios, el programa de actuación es un cronograma, la relación de este plan de participación con el plan de comunicación del LIFE, la relación de este plan de participación con el plan de fortalecimiento de capacidades, porque van muy de la mano, o sea, tanto el de comunicación como el de fortalecimiento de capacidades van a ir en paralelo y coordinadamente con el plan de participación, porque en la medida que salen necesidades de comunicación o necesidades de mejorar el conocimiento o mejorar la capacidad de organización o este tipo de temas, los vamos a ir retroalimentando entre ellos, ¿vale? Luego el sistema de devolución de resultados, que nos parecía muy importante, como añadir un epígrafe específico sobre este tema, ¿no? Que es como la parte de rendición de cuentas también. Y luego la evaluación y la revisión del plan, ¿vale? Hoy no vamos a ver todo esto, voy a hacer una presentación muy resumida de los principios y los tipos de acciones para que podáis ver un poquito de qué va y luego podéis leerlo, nos podéis contactar por correo, podéis hacer propuestas, luego al final, al cerrar esta sesión, vais a tener una pequeña encuesta donde también nos podéis decir dónde estaríais más interesadas en implicaros, por ejemplo, y vamos, que tenéis acceso a correo, a teléfonos y a la web de cualquier manera, ¿vale? Entonces, por comentaros un poquito los principios que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar este plan, legalidad, es decir, hay unas obligaciones de participación pública que hemos analizado, que además figuran en el plan y que estamos siguiendo, ¿vale? La coordinación entre administraciones, que al final es clave para que realmente esto sea consistente, es decir, estamos haciendo una participación contando que hay una serie de administraciones que están coordinadas y comprometidas con la ejecución de las actuaciones que se proponen en el proyecto, ¿vale? Entonces es un principio clave para decir, bueno, pues mira, lo que sale en el proceso de participación está llegando a este conjunto de personas que están coordinadas y que son las que toman la decisión final e implementan las acciones, ¿vale? Entonces, ahí hay un principio muy potente de coordinación interadministrativa, claridad de objetivos, que esto, bueno, esperamos dejarlo claro hoy y también que esté suficientemente claro en el plan y también en cada una de las sesiones, porque cada una de las sesiones o acciones de participación que hagamos va a tener un objetivo concreto. Entonces, ahí es como un principio de decir, bueno, a ver, vamos a intentar, ¿no? Que quede muy claro el objetivo de cada una de las sesiones y de lo que queremos hacer. Por ejemplo, hoy lo que queremos es presentar el plan y recibir feedback si es que queréis dárnoslo, ¿vale? Pero no más. Luego, accesibilidad y calidad de la información, es decir, vamos a intentar, que a veces no lo conseguimos, ni en la estrategia ni en el propio live, ¿no? Pero sí que lo estamos intentando, que tengáis acceso a información de calidad y que sea fácil y que sea comprensible. Ya os digo que a veces no lo conseguimos, pero sí que es una meta que tenemos, ¿vale? La transparencia, estamos intentando colgar en la web y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Pues toda la información relacionada con todas estas acciones de participación, vais a tener actas de todo, informes, hay un montón de información que a veces es difícilmente digerible y podemos hacer como sesiones específicas para decir, bueno, a ver, ¿cómo me sitúo yo en toda esta marabunta informativa, ¿no? Bueno, también nos podéis solicitar información, por supuesto, si no la encontráis. Representatividad y diversidad. Aquí vamos a conseguir eso espero, ¿no? Pero vamos a intentar que estéis representadas todas las voces sobre gestión de riesgo de inundaciones en los tramos de actuación, ¿no? No solamente aquellas, ¿no? que más alto hablan, sino todas, ¿no? Que quizás hay gente que no está directamente implicada con la gestión de las inundaciones, pero sí que tiene algo que decir y esas voces también son bienvenidas, ¿no? Entonces sí que vamos a intentar enriquecernos de la diversidad de posiciones y que esas posiciones, que ahí va el principio 7, sean desde la igualdad, ¿no? O sea, que todas las posiciones son igualmente válidas, ¿no? Y vamos a tratar de ser inclusivos, ¿no? De personas que normalmente o habitualmente no tienen voz por distintas razones,
sí tratar de escucharles, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de encontrar los medios para llegar a estas personas. Luego la adaptabilidad, que es lo que os decía, pues bueno, vamos a ir haciendo mientras andamos, ¿no? Que hacemos esta propuesta inicial con la idea bastante clara de que sí que nos gustaría llegar a implementar todo esto, pero bueno, lo vamos a ir viendo y tenemos margen, ¿vale? Para ir adaptándonos a las necesidades que vayan surgiendo y que también vosotros identifiquéis. Luego, integración con otros procesos de participación en el territorio, o sea que lo vamos a tener en cuenta y ahí sí que estamos trabajando bastante de la mano con los ayuntamientos de las zonas LIFE para que nos ayuden en esto. Y también pues para decir, bueno, no vamos a crear 2 foros para hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿no? Con esta parte de coordinación e integración de procesos y luego rendición de cuentas, que es otra de las cosas que nos preocupa y que nos parece muy relevante, ¿no? Que seamos capaces de decir, mirad, pues de estas propuestas iniciales ha habido este debate, ha habido estas respuestas y se ha llegado a tomar la decisión de que son estas, ¿no? Las que se van a implementar. Entonces, que tengáis como muy clara la trazabilidad de cómo ha ido evolucionando todo el debate, ¿vale? Y luego, una vez se implementan las actuaciones, cómo están funcionando, que ya entra la parte de monitoreo y seguimiento, ¿vale? Entonces, bueno, estos digamos que son los principios. Luego, la tipología de acciones, estaba mirando la hora, tenemos 3 tipos, ¿vale? Tenemos acciones informativas, que son bastante unidireccionales, digamos que os explicamos las actuaciones o os explicamos una serie de medidas concretas o, bueno, ¿no? Las hemos dividido en 4. Hay materiales informativos que van a ser de temas clave que estamos identificando desde el año 2018, pues de ordenación del territorio o de predicción de caudales o de mediciones, ¿no? O alternativas o la parte socioeconómica. Entonces, hay una serie de materiales informativos que se van a desarrollar. Luego hay presentaciones locales, pues por ejemplo, este plan se podría hacer una presentación presencial. Hemos optado para intentar cómo poder llegar a un mayor número de público, pues hacerlo virtual, pero también se podrían hacer como pequeñas presentaciones locales, por ejemplo, visitas informativas, visitas de campo a las zonas de actuación y encuentros informativos reducidos. Estos encuentros son como tertulias de café o no, lo que queremos, porque esto fue una petición expresa que recogimos de las entrevistas que hicimos para la elaboración del plan de participación, de que la gente se siente bastante más cómoda cuando le cuentan cosas en petit comité y en los retitos de café en los que todo el mundo pues es un ambiente más distendido, que no hay formalidad, que no está el ingeniero delante de ti, ¿no? Sino que está una persona contándote su posición, digamos, ¿no? O su posición o la actuación que se quiere hacer. Entonces, bueno, pues hacer estas pequeñas incursiones en el territorio, ¿no? Con grupitos pequeñitos que quieran obtener información o a los que queramos informar, ¿vale? Luego está este grupo de acciones de participación, que son las que pretenden llegar, ¿no? A una interacción, ¿no? Que es bidireccional, este intercambio. Entonces, propiamente lo que se llama participación activa a través de grupos de cocreación, que son grupos reducidos, con partes interesadas sobre distintos temas. Ahora lo veremos con más detalle, ¿vale? Luego, foros locales y regionales con público en general y una versión ampliada que vendría a ser más parecida a lo que hemos estado haciendo en los talleres de la estrategia. Luego, grupos de trabajo específicos, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Pues uno sobre banco de terrenos o otro sobre seguimiento de actuaciones. Hay uno que le hemos titulado, que es como una prueba piloto de grupo de acción local sobre inundaciones, que vendría a constituirse un poco ya al final del proyecto LIFE, ¿vale? Bueno, esto tendremos tiempo para ir viéndolo con los años. Luego, la plataforma deliberativa virtual, porque, bueno, sobre todo con el antecedente del COVID sí que hemos querido como incorporar herramientas de participación digital, sobre todo como complemento, o sea, no como alternativa, sino complemento a lo presencial, ¿vale? También como con la vocación de llegar a un mayor número de público posible. Y luego una plataforma de seguimiento, ¿vale? Porque sí que queremos, hay una idea que se hablará en los grupos de cocreación con partes interesadas, de ver de qué manera podemos conjuntamente
con las personas que vivís en el territorio hacer seguimiento de las actuaciones, ¿no? Que pensamos pues colocar unos postes con unas aplicaciones donde se pueda poner el móvil, ¿no? Con unas pequeñas estructuras para ir, por ejemplo, poder ir haciendo fotos de las actuaciones que se hagan para ir controlando, ¿no? La evolución de esas medidas a lo largo del tiempo, por ejemplo. ¿Vale? Y luego los foros abiertos, que es un espacio, este sí que es del tramo medio, o sea que no es específico de las dos zonas live, sino que se amplía porque, yo qué sé, pues hay personas que viven pues, en Tudela o en Zaragoza, que son partes interesadas en el tema de la gestión del riesgo de inundaciones y que tienen mucho que decir, ¿no? Y que tienen largas trayectorias de experiencia en este tema. Entonces, en los foros abiertos lo que queremos es constituir un grupo estable de participación con partes interesadas de todo el tramo medio, también incluyendo, por supuesto, gente de las zonas live, para ir trabajando los temas de mayor conflicto en la gestión del riesgo de inundaciones. ¿Vale? Entonces esto vamos a invitar a una serie de personas, por supuesto, si hay gente interesada en estar en este foro también lo puede solicitar, ¿vale? Y esto va a constituirse a finales, bueno, a mediados de diciembre, entonces os llegará más información, os irá llegando información poco a poco, ¿vale? Sobre estos temas. Y aquí ya, porque tengáis como una idea así general, hemos visto los principios, los tipos de acciones, de información, participación y conflicto, ¿vale? Y transformación de conflicto. Y aquí ahora nos centramos más en la parte de finalidades, ¿vale? En 5 minutitos y vemos si hay algunas preguntas al respecto, ¿vale? Es decir, hemos visto los principios, hemos visto acciones, ¿vale? Pero entonces, todas estas acciones, ¿para qué? ¿Con qué contenidos? ¿Vale? Pues bueno, la finalidad, pues habrá tanto material informativo como participación activa para la definición y propuesta de mejora de las acciones de mitigación, adaptación y restauración, ¿vale? Que son las que ha introducido Eduardo y luego Carolina también ha comentado un poquito. Entonces, tenéis identificadas esas acciones en la web, ¿vale? Más definidas. Y en los trípticos del live también. Luego, habrá también material informativo y espacios de participación activa para las actuaciones de participación y fortalecimiento de capacidades. ¿Vale? Aquí las partes interesadas pueden decirnos, desde que el acceso a la web pues es muy complicado, o el acceso a la información, o que falta organización, o que los documentos no son suficientemente comprensibles, o que queremos hacer un contrato de custodia del territorio o contrato de río, o queremos materiales divulgativos de este tipo o de este otro, ¿vale? Entonces son como espacios para codiseñar este tipo de acciones, ¿vale? Luego hay otro que hemos creado específico como una prueba piloto, a ver qué tal funciona, que se va a hacer en alguna de las dos zonas live, que bueno, ya estamos construyendo como la propuesta, que hemos titulado Banco de Terrenos, igual eso cambia el nombre, todavía no lo tenemos muy claro, con la voluntad de que como estamos en este proceso de recuperación de espacio fluvial, la idea es que se haga un diagnóstico del estadio y disponibilidad de los terrenos y diseño de acciones conjuntas para ver cómo montamos todo esto. Porque hay gente que quiere alquilar sus parcelas pero no las quiere vender. Otras personas las quieren vender. A otras les da igual. Otras les parece bien una permuta si me cambias el terreno que tengo aquí y lo ponemos allí. Entonces es ver un diagnóstico de lo que hay en un territorio particular, ver si esto funciona y encontrar los procedimientos administrativos para facilitar estas permutas y estos intercambios, ¿vale? Que pensamos que es como uno de los ejes centrales para la mitigación del riesgo de inundaciones. Entonces, bueno, ya os digo que es una prueba piloto, lo estamos intentando, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer, pero la idea, el intento es que funcione realmente. Como es algo bastante nuevo, pues vamos a ver. Luego, actuaciones de seguimiento. Bueno, pues aquí lo que os comentaba de los postes, ¿no? Aquí sí que será, conjuntamente con las partes interesadas, ver qué mecanismos podemos establecer para hacer un seguimiento y monitorización como más en detalle de las actuaciones implementadas. ¿Vale? Entonces esto también lo trabajaremos en los grupos de co-creación o en el grupo de acción local o a través de la plataforma de seguimiento. Luego también habrá acciones de información y participación para las actuaciones de replicación, porque vamos a hacer en el live una serie de actuaciones, pero también nos hemos comprometido a decir, bueno, vale, pues vamos a intentar replicar estas actuaciones al resto del tramo medio a nivel estatal y a nivel internacional, ¿no? Entonces vamos a crear unos foros
en los que veamos, por ejemplo, en el tramo de Usera Fuentes, se van a hacer una serie de acciones que puede tener interés que se repliquen en el tramo de Pina Quinto, ¿vale? Entonces, ahí se puede organizar como un foro para presentar lo que se ha hecho, para explorar la posibilidad de qué alternativas se podrían llevar a cabo en ese tramo, ¿vale? Replicando como las actuaciones que hemos visto que han funcionado en el live. Entonces, eso no será inmediato, esto se va a hacer un poco más adelante, porque son actuaciones que se basan ya en un conocimiento previo que todavía no tenemos, ¿vale? Y luego las actuaciones para la transformación del conflicto, que como os he dicho, pues es la creación de un grupo estable de participación. Muchas gracias.